Hola, bienvenidos a la primera sesión de perspectiva básica y variaciones, donde construiremos una galería mental de herramientas que nos ayudarán a romper esa idea de dificultad en la perspectiva. Esta área nos ayuda a dotar de profundidad y dinamismo cualquier escenario que podamos imaginar. Y si vamos más allá, también podremos integrar personajes con una correcta distribución de la anatomía recorriendo el espacio, ya que si queremos llegar a dibujar personajes en poses complejas y escorzos bien logrados, inevitablemente terminaremos hablando de la perspectiva, lo cual significa que es un tema infaltable en nuestro repertorio si queremos ser artistas más competentes. Para este curso no es necesario tener experiencia en algún tema de perspectiva, ya que iremos escalando desde cero con ejercicios prácticos y precisos, pensados en un cómodo desarrollo de sus habilidades, creando una experiencia sólida en cuanto a la base. Sabemos que hay mucho contenido sobre perspectiva básica en internet, pero en esta oportunidad les ofrecemos esos detalles que vienen después de esa base, que no son mencionados comúnmente. Así que, comencemos. Lo primero sería que en vez de ver la perspectiva de manera técnica, mejor tengamos en cuenta que es también una manera de pensar o comunicarse, ya que si lo añadimos a nuestra galería mental de imágenes, terminaría siendo un lenguaje visual más que es necesario dominar, incluso antes de la anatomía. En este caso no usaré la herramienta línea recta o regla del programa, sino que lo haré con un trazo tradicional como si estuviéramos propiamente en la bitácora. Por eso las líneas no serán tan exactas. Esto también es para que tengan en cuenta que no importa el programa en que lo realicen. Puede ser la aplicación de su comodidad o también incluso con lápiz y papel. El primer elemento que vamos a usar es la línea horizonte. Esta línea que ven acá es la representación del borde de nuestro planeta que separa el cielo y la tierra. En este caso lo dibujaremos al medio mismo de nuestro encuadre. Todo aprendizaje es escalable, así que cada elemento, si es guardado con algún nombre, podemos ir identificando de dónde nos estamos apoyando al avanzar en el ejercicio. LH significa línea horizonte. Ahora el segundo elemento vendría a ser el punto de fuga. En este caso lo vamos a ubicar en el medio. Este punto nos indica el foco hacia donde estamos mirando. Más adelante iremos hablando de cámaras, por el momento será un ejercicio un tanto estático. Ahora el punto hay que imaginarlo como un sol que emite rayos, así que vamos a hacer las líneas a partir del punto hacia afuera. Cada tanto iré recalcando que las líneas lo estoy haciendo a pulso, imitando lo más posible a lo que sería trazar directamente en una bitácora o cuaderno de dibujo. Si lo están avanzando desde tradicional, desde el inicio, es necesario tener las líneas no tan fuertes para poder trazar cada vez más por encima. Estas líneas nos dan nuestra primera idea de profundidad, nos genera una especie de dirección en el cielo y tierra. Cuando hablamos de un punto de fuga, se van a conservar nuestras verticales y horizontales. Si dibujamos la cara de un cuadrado, sería totalmente plano. Haremos una prueba dibujando muchos cuadrados o rectángulos a lo largo del encuadre. De esta manera, totalmente planas. Podríamos poner un triángulo, un círculo, un rombo, o alguna otra figura que se nos pueda ocurrir de manera recta y otra con curvas. También podríamos experimentar escribiendo letras con cierto grosor de manera plana. En este caso escribiéramos un hola con signos de exclamación.
Como ven, incluso puede ser fácil de subestimar, porque son figuras totalmente planas. Pero por más simple que se vean, esta es la base fundamental para poder construir lo que queremos. Ahora nos vamos a nuestro punto de fuga y nuestro objetivo será cada esquina que podamos visualizar. Y también hacia los bordes. Estos bordes curvos, si nuestro objetivo es una figura circular o redondeada. Aquí tenemos muchas esquinas a las que nos podemos dirigir con un trazo. Es importante tener en cuenta que el punto de fuga es como un punto A y cada esquina por separado es un punto B. Y lo que tracemos tiene que ir directamente del punto A al punto B, sin dudar. A veces hay un error que se suele cometer de no hacer la línea tan directa. Por eso es necesario mencionar que se debe tomar de esta manera, del punto A al punto B, así con cada esquina o borde que veamos sin ninguna curva. Es necesario entrenar nuestra vista a identificar cada punto B, ya que parece un punto sencillo, pero a veces se nos puede pasar por alto una que otra esquina, pero es normal. Algo importante a mencionar sería el control sobre la presión del lápiz, ya sea tradicional o digital, ya que es común ver que las personas tracen con una intensidad de línea muy alta. Y teniendo en cuenta que recién estamos aprendiendo a armar cada elemento, es un punto en contra a la lectura que nosotros le podamos dar a la lámina final. Así que lo recomendable es que prácticamente acaricien la hoja con el lápiz, sobre todo en las primeras etapas, para que luego puedan ir subiendo de intensidad. A algunas personas se les puede dificultar eso, pero que se nos dificulte no quiere decir que sea imposible. Solo basta con un tiempo dedicado a corregir nuestra línea, así que una recomendación puede ser rayar con distinta intensidad dentro de un rectángulo, desde lo más fuerte hasta lo más ligero. Terminamos acariciando la hoja prácticamente. Ahora, ya sea tradicional o digital, les cuento desde mi experiencia que los primeros pasos para dejar de usar la regla o herramientas digitales es tener en cuenta el punto de fuga, poner toda nuestra atención ahí para poder trazar desde la esquina de cada objeto hacia el punto de fuga. Una de las cosas que hacía al empezar con estos temas para no usar la herramienta digital es poner el dedo en la pantalla o en la hoja, justo encima del punto de fuga, mientras nosotros dibujamos en una área alejada. Entonces, teniendo el dedo ahí, nuestro cerebro va a ubicar más o menos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Así que vamos a hacer un cálculo automático desde donde estamos hacia donde tenemos puesto el dedo. No importa si sus líneas le salen un poco chuecas. Si no es mucho de su comodidad por ahora, sí pueden usar la regla. Tengan en cuenta que la regla o las herramientas digitales deben tomarlas, por así decirlo, como las ruedas de ayuda de una bicicleta, que se usan solo al inicio hasta que aprendan a dominarlo y luego las dejan, ya que si lo usamos a lo largo de todo nuestro proceso de aprendizaje, estaríamos creando un mal hábito en vez de fortalecer nuestra percepción en cuanto a la ubicación de cada elemento. Vamos a agregar unas líneas horizontales que nos ayudará a tener una idea de piso proyectado en la perspectiva. Ya que si se dan cuenta, con estas líneas tenemos una especie de suelo cuadriculado que nos indica distancias cada vez más lejanas. Aquí podemos poner un punto cercano, un punto medio, y así cada vez hasta dirigirnos a nuestro punto de fuga, ya que ese punto es una representación de lo más lejano que tendríamos en el encuadre. Esto es para poder entrenar nuestra ubicación en cuanto al terreno en perspectiva. Ahora, las líneas que van de cada esquina hacia el punto de fuga, si se dan cuenta, nos forman una especie de cuerpo alargado hasta el infinito,
Con este tipo de figuras, tranquilamente podríamos dibujar un tren que viene desde el fondo del escenario, ¿cierto? A lo que tenemos que poner atención ahora es que debemos finalizar esa figura, ponerle cortes. Esto es un punto de atención agregado. Es común que cuando tracemos el corte, al hacerlo al ojo, tal vez salga una diagonal. Como ya habíamos dicho antes en este tema base, se conservan las horizontales y las verticales cuando estamos hablando de cubos. Podemos colocar un punto a nuestra elección dándole una profundidad a esa figura. Como ya dije, puede ser un tren súper largo o puede ser una caja corta. Así que este nuevo elemento sería los puntos de corte. Puede ser aquí o aquí, donde queramos. Y luego cortamos de manera vertical. Si nosotros ampliamos esa línea vertical, vamos a notar que es totalmente paralela a otras líneas. Pero solamente usaríamos la parte visible, que es el límite que nos da estas líneas, que se dirigen al punto de fuga. Además, esta línea tendría un menor tamaño, ya que si nos ubicamos en el primer plano y nos vamos alejando cada vez hasta ir al punto de fuga, los objetos van disminuyendo de escala, por este sentido de lejanía. Ahora, este corte nos da otro punto, ya que choca con esta línea que se dirige al punto de fuga. Y a este nuevo punto solo nos faltaría cerrar con una línea horizontal. Como verán acá, ya cerramos nuestra figura y ya tiene forma de caja. La línea horizontal puede tener como referencia nuestra línea horizonte como tal. Todas las líneas son paralelas, tanto verticales como horizontales. Este puede ser el límite que le hemos puesto, pero nuestra caja se puede proyectar hasta el punto más lejano, tanto hacia el punto de fuga como hacia arriba o los lados. Ahora, como les comenté, podemos aumentar la presión de línea en las partes de adelante para causar esa sensación de profundidad. Un detalle añadido a la práctica sería que hagamos las líneas gruesas en primer plano y que vayan aclarándose conforme se vayan alejando, como podemos ver aquí. Comenzamos con una presión de línea alta y luego vamos bajando la presión conforme nos alejamos. También lo podemos ver así de esta manera. Mucha presión y conforme nos alejemos, vamos perdiendo presión. Eso hace que la nitidez en la línea nos haga percibir como si hubiera alguna perspectiva atmosférica, que cuanto más nos alejemos, más pierde detalle y fuerza en la tonalidad. Si traducimos esto a una sola línea, sería tal cual como pintar la línea, con diferentes intensidades. Primero es acariciar la hoja y luego presionar un poco más cada vez para tener un pigmento oscuro más cerca de la cámara. Así de esta manera. Ahora que tenemos esa idea un poco más clara, vamos a hacer lo mismo con otros objetos. Esto que estamos aplicando también vendría a ser un elemento más, que es la línea valorada. Llamada así porque controlamos la presión dentro de esa línea, dotando de profundidad al dibujo. Es importante hacer varios tipos de figura en una sola composición, porque tienen distintas inclinaciones de línea y esto nos da oportunidad de conocer distintas variaciones. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que si nuestro cuadrado traspasa la línea horizonte o la ponemos justo encima de la línea horizonte, no vamos a poder ver ni el lomo ni la base de ese cubo o de cualquier objeto que esté en esa ubicación. Si están por encima de la línea horizonte, vamos a poder ver la base de los objetos. Y si estamos por debajo de la línea horizonte, vamos a poder ver el lomo de los objetos. Esos detalles, por más simple que parezcan, a alguien que va comenzando, es algo nuevo a tener en cuenta. Solo respetando esos principios vamos a poder entender luego las variaciones.
Por ejemplo, aquí vamos a hacer que sea una caja delgada. Le ponemos la línea tal cual, vertical, y debajo la línea horizontal. Recuerden que si ustedes ponen un punto de corte, automáticamente aparecen las líneas verticales y horizontales, ¿vale? Igual nosotros podemos poner líneas horizontales para tener una idea más tridimensional de todo ese recorrido de largo del objeto, como en este caso. Si nosotros llenamos de líneas paralelas esta cara, hacemos como una especie de eco visual. Esta línea se repite y así nos da una idea de cómo cerrar la figura, ¿vale? Porque el error común, como mencioné, es hacerle una diagonal. Y aquí estaríamos ya variando la proporción de este cubo. Para resolver la figura curva se necesita un poco más de observación. Esta figura es el infiltrado de este ejercicio. Para hacer curvas se necesita otro tipo de conceptos, pero es importante que lo vayan conociendo para que lo tengan en cuenta, pero sin complicarnos mucho por ahora. Vamos a cada borde donde notemos que pueda haber un límite de la figura y trazamos una línea desde esa ubicación al punto de fuga. Nos vamos hacia el círculo y también desde el punto de fuga hacia los límites del círculo trazamos las respectivas líneas hasta donde tengan contacto, lo cual nos daría como resultado un cilindro, ¿verdad? Un cilindro eterno por ahora, hasta que le pongamos un límite. Ahora, como ven, esto parece una explosión de figura que sale desde el centro de nuestra imagen. Lo único que queda por hacer es designarle una profundidad. Veremos cómo cerrar las figuras que quedan. Todos tienen los mismos conceptos, líneas verticales y líneas horizontales. En el caso del rombo y el triángulo tienen diagonales, y ustedes dirán, ¿no que solo se respetaban las verticales y horizontales, así como en el cubo? Pues en un punto de fuga como tema base, estas figuras serían las primeras variantes que aparecerían para escalar a temas más complejos. Pero lo que no varía son sus ejes verticales y horizontales, y con eje me refiero a lo que pasa por el centro de cada figura, tanto verticalmente como horizontal. La cara de las figuras puede ser un cuadrado, círculo o cualquier forma que se les pueda ocurrir de manera plana. No se preocupen que los ejes centrales serán explicados en próximos videos. Sea la figura que sea, tienen sus propios ejes verticales y horizontales, lo cual tendríamos en cuenta si es que vamos a animarlos rotando o cosas así. Por eso es importante poner mucha atención en esto de los ejes y los temas base totalmente, que son las líneas paralelas verticales, horizontales y la línea de profundidad. Por este momento solamente nos enfocaremos en las caras planas y este tipo de variaciones. Si nosotros tenemos líneas diagonales, también tendremos que cerrar esa figura con líneas paralelas a esa diagonal. Si borramos el excedente, notarán que nos deja el corte adecuado, ¿verdad? Aquí también la mayoría comete el mismo error, que por hacerlo al ojo le hacen una inclinación distinta y hacen que pierda esta consistencia de la figura, ¿no? Ya no se ve tan sólida, sino como si estuviera aplastada por un lado. Y lo mismo para la cara de abajo. Cortamos en diagonal tomando en cuenta la diagonal de adelante como guía de las demás líneas. Si vamos al triángulo, solo quedaría cortar la base con líneas horizontales. Y en este caso no podríamos ver las caras de arriba. Por eso dibujamos este triángulo debajo de la línea horizonte, que al igual que el rombo tendrían estas líneas diagonales, igualmente dirigidas por esta primera diagonal. Así haríamos el corte correcto con la inclinación adecuada. Si se están preguntando si esas diagonales tienen que regirse por el punto de fuga, no se martiricen por eso. Estas diagonales están apegándose a la estructura que ya tienen. Lo que sí va al punto de fuga es la estructura principal, que es del triángulo hacia el punto, nada más. Estas líneas es lo que estamos poniendo sobre esa estructura, que está respetando la figura en sí, esta figura plana de adelante. Ahora que ya hablamos de distintas inclinaciones, este objeto con muchas esquinas y diagonales tendría más divisiones, pero simplemente con fijarnos en la inclinación de cada primera línea, podemos hacer un corte correcto en esas caras nuevas. Tomamos la inclinación de cada línea, tomamos la inclinación de la primera línea
y trazamos a lo largo de esta cara para darle la profundidad que queramos. Con cuidado a que se nos incline por ahí un poco más de la cuenta. Ahora, por decir, lo cerramos aquí. Ahora, si hay una diagonal que no se puede ver, así como en este caso, también la podemos comparar con la primera línea. Y si esa diagonal se ve por debajo de esta cara, también se debe tomar en cuenta de igual manera, ya que es la única forma en que podemos saber lo que está pasando al otro lado de nuestra figura. Lo que haríamos sería una especie de rayos X para conocer lo que pasa debajo de la superficie de esta figura. ¿Y cómo hacemos eso? En esta parte no tendríamos que trazar nada porque claro, aquí está la cara sólida, pero lo haríamos solamente para poder ver lo que está pasando dentro de nuestra figura o por las caras que no se ven, ¿verdad? De ahí hasta el punto de fuga. Y ustedes dirán, ok, pero ¿cómo lo cerramos? Si hacemos los mismos cortes hacia el fondo hasta topar con nuestra última esquina, nos va a dar el corte exacto. Ahora, el choque de esta línea diagonal con la línea que se dirige hacia el punto de fuga nos genera este punto. Esa sería la esquina que no estaríamos viendo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ok, ¿para qué nos sirve ver esa esquina si no la vamos a usar? Nos sirve para cerrar esta cara de aquí, ¿vale? Todo es como un dominó, todo sirve. Cuanto más conscientes estemos de las áreas que no se ven, más vamos a entrenar nuestro sentido tridimensional de las cosas. Y como consecuencia nos va a servir para entender nuestro volumen de los objetos o anatomía a futuro. En este caso haríamos la misma diagonal que esta parte y nos sucedería igual que aquí, ¿verdad? Si cortamos con esa misma diagonal, en un punto vamos a chocar con esa esquina que nos resultó ahí. Entonces, si nosotros copiamos esta diagonal y la hacemos chocar ahí, ven que nos da el corte exacto. Esto se cumple porque en un punto de fuga tenemos las caras planas y simplemente esto disminuye de tamaño conforme nos vamos alejando. Así que con ese nuevo punto ya sabemos dónde estará nuestro límite en esa parte. Todo guiado con la diagonal de adelante. Ese error de hacer una diagonal diferente que nos cambie la proporción del objeto se da de manera inconsciente a veces y no nos damos cuenta hasta que nos alejamos de la hoja y vemos un volumen medio extraño. Así que es importante seguir con totalidad la inclinación de las líneas de adelante, ¿ok? Ahora le quitamos nuestra visión de rayos X y nos queda la figura sólida. Marcamos unas líneas para que nos dé fuerza en el dibujo y nos ayude a la lectura de formas. Lo mismo en las otras caras. Estas líneas en estas caras solamente son de ayuda, porque si hacemos la línea alejada puede que le hagamos una inclinación un poco diferente. Así que nos podemos ayudar por ahora a replicar estas líneas de la primera inclinación para poder tener un acercamiento más exacto a lo que se quiere. En esta línea, por ejemplo, también nuestro ojo nos diría que es un poco más abierto, ¿verdad? Pero no. En serio, cuando digo apéguense a estas reglas, por ahora es para que les ayude a fortalecer esta visión más tridimensional, ¿vale? Algunas caras incluso se nos van a esconder un poco más. En este caso vamos a seguir también esta diagonal. Y listo, hay que acostumbrarse a esta inclinación de caras y a seguir y respetar las diagonales. Ya que si nosotros aquí hubiéramos hecho un volumen un poco más arriba, se hubiera visto un poco raro, ¿vale? Nos acostumbramos a que no siempre se van a ver completamente las caras y algunas cosas se nos van a esconder. Vamos a tener ese punto extra para darle un volumen más creíble a nuestros dibujos. Ahora, aunque no parezca, desde estos pasos ya no vendría a ser un ejercicio tan básico. Hemos visto verticales, horizontales y diagonales. Pero ¿qué hay de darle profundidad a una figura circular? Veamos, le ponemos un punto y le hacemos un corte vertical, ¿vale? Pero esto solamente lo haría ver como un tubo de pasta de dientes, ¿no? Bueno, esto sería correcto si le agregamos un par de elementos más, ¿verdad? Ya que tiene ahí esa parte más aplastada y está más redondeada. Pero nos enfocaremos en las figuras primitivas como tal, en este caso un cilindro. Y bueno, el error común es creer que podemos elegir una profundidad y hacer una curva intuitivamente.
Cuando nosotros hacemos eso, la curva de la línea no es tan pronunciada, ya que aún no tenemos ese entrenamiento de comprensión del volumen. Ahora, intentando hacer una línea más curva, estaría mejor, ¿verdad? No se ve mal, pero no estaría del todo bien, ya que al iniciar no podemos dejar detalles al aire sin saber realmente cómo se ejecuta. Como verán, todas son caras planas y las líneas hacia el punto de fuga hacen que percibamos esa profundidad del escenario. Y eso a la vez nos indica que en la parte del fondo tendremos que copiar la misma cara plana de adelante, pero en una escala más pequeña. Aquí nos damos cuenta que las líneas que van hacia el punto de fuga limitan y nos indican el tamaño del objeto conforme vamos más al fondo. ¿Vale? Acá tendríamos que hacer un círculo plano, pero de menor tamaño, que esté dentro del límite de esas dos líneas proyectadas. Y de esta manera tendríamos revelado el volumen de un cilindro correctamente. Si nosotros añadimos una división al centro de este cilindro, vendría a ser lo mismo pero en una escala intermedia. De igual manera, encajando en ese límite de las líneas proyectadas. No tengan miedo de cruzar estas líneas, ¿vale? Es normal. Nadie nos está juzgando, nadie nos está viendo o revisando. Cometer errores aquí es muy normal. Y en el proceso tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas, ¿vale? ¿Ven? 1, 2 y 3 caras o divisiones. Ahora lo que nos queda es borrar las líneas del interior que nos terminan sobrando, ¿no? Para tener esa sensación de un cilindro sólido y así nos quedamos con la parte visible de esos círculos. ¿Ven? Y en conjunto construyen el cilindro. Notan que ahora sí se siente una curvatura correcta y que es un cilindro bien proporcionado, ¿verdad? Si nosotros alargamos el cilindro hacia el punto de fuga para tener una mayor longitud, tendríamos que hacer lo mismo prácticamente. Un cuarto círculo o división, pero como pueden notar sería un círculo muy pequeño. Los cilindros no se pueden hacer simplemente al ojo, al menos en nuestras primeras etapas de aprendizaje, ya que tienen bastante trabajo en estructura por aplicar. Los cilindros ya son variantes levemente más avanzadas. Las figuras con curvas aleatorias nos presentan casi este mismo problema, pero en un punto de fuga no es tan complicado de resolver. Al menos en esta parte solo nos debemos fijar que es la misma figura en una menor escala. Las figuras con curvas aleatorias nos presentan casi este mismo problema, pero en un punto de fuga no es tan complicado de resolver. Al menos en esta parte solo nos debemos fijar en que es la misma figura pero en una menor escala, ¿vale? Así como la cara plana del cilindro que va disminuyendo de tamaño conforme va al punto de fuga. Tendríamos que copiar las mismas curvas de adelante, pero tratando de hacerlo un poco más pequeño y que calce en las líneas proyectadas hacia el punto de fuga. Cuanto más lejano hagamos la figura, más pequeña será. Hacemos, como mencionamos, lo del eco visual, copiando estas mismas curvas. ¿Ok? Si nosotros vamos dejando un mismo margen, tendríamos esto, ¿no? Como una especie de rayos X. En estas partes es importante también tener en cuenta de que van hacia el punto de fuga, ¿vale? Si es que queremos hacer una especie de visión de rayos X, lo común es hacer a la misma altura esta curva, pero estaría equivocada, ¿vale? Este sería el límite para hacer esa curva y luego seguir y seguir, ¿ok? Esto puede que sea un poco trabajoso al inicio y no importa si en un ejercicio tardan 5 horas, lo importante es que entiendan cómo funciona esta estructura. Por más que parezca el camino más largo, les aseguro que es el más grande atajo de todos. Y eso con cualquier variante sobre la estructura que vamos a explicar en estos videos. Seguimos replicando las curvas para hacerlo un poco más largo, como por aquí. Y cerramos. Ahora, con esta parte con experiencia, las otras figuras con partes rectas pasan a ya no ser tan complejas, ya que tienen esquinas muy obvias, que simplemente tienen que respetar su dirección al punto de fuga o los ejes verticales y horizontales.
El cilindro está lleno de elipses, lo cual nos exige tener un poco más de empeño en cuanto a la estructura. Y este sería el primer paso para ya empezar a hacer formas aparentemente más complejas. Ahora vamos por las figuras más elaboradas, entre comillas. En este caso son las letras. Como verán, no tiene los ejes estrictamente verticales u horizontales. Las líneas están un poco torcidas, pero aún se cumple esto del punto A hacia el punto B. Y vamos de cada esquina directo al punto de fuga. La O vendría a ser como nuestro cilindro. Así vamos proyectándonos desde cada esquina que veamos y listo. Ahora parece un ola hacia el infinito, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la O vendría a ser nuestro cilindro, que al centro tiene otro cilindro que es más tratado como un agujero. Lo sólido es esta parte. Así que tendríamos que hacer una O de menor tamaño para realizar el borde correcto más lejano. Así, replicando la O de adelante. La misma curva. Y con lo del centro es la misma lógica, solamente que teniendo en cuenta que es un agujero en medio de la O. Así de esta manera, ¿vale? Y bueno, le tendríamos que borrar las partes que no se van a ver. Y listo. La L y las demás podemos ver que se cierran simplemente como si las dibujáramos de menor tamaño y luego eliminando las líneas que no se verían. En estos espacios chicos también hay que tener en cuenta la línea hacia el punto de fuga, ¿vale? Aunque sea una esquina redondeada, tenemos que hacer una línea para que nos sirva de guía. Y vamos a ir respetando más o menos el mismo espesor, ¿vale? Ok, acá tenemos en cuenta las verticales y horizontales, pero también hay que tener en cuenta si es que la letra tiene algún tipo de inclinación adelante. En ese caso se tendría que respetar tal cual, ¿verdad? Acá como les dije, ¿no? Si replicamos esta H más atrás, tendríamos esto de aquí, ¿vale? Lo digo porque a veces cometemos el error de hacer esto en esta parte. ¿Ok? Y eso no estaría correcto. Esta parte no se vería porque estaríamos así por debajo. Se dan cuenta que teniendo la experiencia de las figuras primitivas, esto va siendo solamente como una variante, ¿verdad? Y las variantes también van tomando complejidad conforme avancemos. Y lo mismo con los signos. Acá tenemos pequeños cilindros. Y listo, tenemos una lámina donde hemos explorado figuras de cara plana con bordes rectos, bordes diagonales, bordes curvos y elipses. Como recomendación personal, les diría que al terminar este tipo de prácticas, le designen un color a cada orientación de los objetos. En este caso pondré azul para la base. Así simplemente, rayando lo que vamos a considerar la base de cada objeto. Cualquier cara que esté mirando hacia abajo, ¿verdad? Aquí, bueno, en el caso del cilindro solamente pintaríamos cierta porción, porque aquí ya sería otra inclinación, ¿verdad? Pintamos la base, teniendo en cuenta este principio, ¿verdad? Lo que está por encima de la línea horizonte nos dejará notar la base y lo que está por debajo nos permitirá ver el lomo. Usaré el color verde para los laterales, estas caras de los costados. Así de simple. No estamos practicando la mejor pintura del mundo, solamente estamos añadiendo un color para poder identificar estas caras y nos ayudemos a visualizar mejor las inclinaciones. Las caras planas sí lo vamos a dejar en blanco. Por último voy a usar naranja para el lomo de cada objeto. Y listo. Es importante saber la inclinación de cada cara, ya que siempre vamos a manejar nuestras tres dimensiones. Altura, lo pondré de rojo, ¿vale? Es esta dimensión que va desde una ubicación hacia arriba. El ancho, que va desde nuestra ubicación hacia los costados, y la profundidad,
que va desde nuestra ubicación hacia el punto de fuga y el punto de corte que nosotros le designemos, ¿no? Para que nos dé esa ilusión de profundidad. Por eso la perspectiva termina dando la ilusión de lejanía entre elementos. Ahora, como una recomendación más, les diría que a la par se entrene el desorden de los objetos. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda a entrenar las distancias y naturalidad de la distribución de los objetos. Y eso es una buena cualidad a la hora de construir escenarios, ya que nada está a la misma distancia, ¿verdad? En la naturaleza. Así que hay que romper esa costumbre y dibujemos un objeto delante de otro, como en este caso. Y como pueden ver, si nos acercamos a cierta distancia y movemos la cámara, ¿vale? Es como si rotáramos la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Si movemos la cámara así, imaginemos que, no sé, un personaje está corriendo, saltando entre figuras aquí. Y bueno, es como si la cámara rotara, ¿verdad? Por acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? La base de sus pies. Pero conforme baje, le podríamos ver la espalda, los hombros, la cabeza, ¿no? Y el lomo de las zapatillas. En cambio, por aquí encima veríamos la base de sus zapatillas y tal. Ese tipo de detalles lo vamos a ir entrenando con el tiempo, ¿vale? Con esto ya podemos tener un acercamiento de cómo podemos usar los fondos para animatic o layout. Pero bueno, eso será explicado más adelante. Ahora les pondré un ejemplo con un dibujo tradicional de mi bitácora. Es este. Nos viene perfecto en este momento porque está hecho en base a un punto de fuga en su mayoría, ¿vale? Si vemos este muro de aquí, aún conserva esa cara plana porque podemos ver sus verticales y horizontales, así, intactas, y la mayoría de paredes a su alrededor igual. Y podemos decir que estamos en un punto de fuga simplemente identificando los ejes de profundidad. Si alargamos las líneas que van desde los objetos hacia el fondo, podremos ubicar el punto de fuga. Si ven algunos elementos que no calzan levemente, es porque en sí, en la realidad, no todo está exactamente ordenado. Y el objetivo con todo esto es no lograr una perspectiva rígida, sino que apuntamos a una perspectiva un poco más natural y, entre comillas, inexacta. Pero eso solamente es un disfraz, porque la estructura en general sí está basada en conceptos correctos de la perspectiva. Como podrán ver, esto lo hice un poco inexacto, así que vamos a tratar de ubicar el punto más cercano posible, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Aquí tenemos diferentes orientaciones, pero como ven, no afecta a la percepción de profundidad del dibujo. Ojo que estas desviaciones son hechas a propósito. Como dijimos antes, nos basamos en una estructura totalmente correcta, pero los detalles pueden tener desfases, ¿vale? Así como podemos ver, los detalles del piso también van hacia el punto de fuga, ¿vale? En su mayoría. Pero por más que estén hacia el punto de fuga, no necesariamente tienen que estar exactamente al punto de fuga como si estuviéramos dentro de una oficina, ya que de haber sido construido por el hombre de manera tan precisa, una oficina sí tendría las líneas totalmente paralelas y podríamos hacer un escenario donde las líneas vayan exactamente al punto de fuga. Si hablamos de construcciones antiguas, podemos ver desfases por todos lados, ya que con los años el material se desgasta y las paredes han ido perdiendo consistencia y algunos detalles pudieron haber adquirido alguna inclinación que haga que no calce con las líneas que emite el punto de fuga. Si vemos aquí los detalles de los ladrillos de adelante, también son planos, estos pequeños rectángulos. Y si apagamos el dibujo, nos damos cuenta que estamos ante figuras primitivas, por eso la importancia de practicar escenarios con figuras primitivas generalmente en vez de lanzarse a hacer los detalles desde el inicio, ¿vale? Sin ver el dibujo, haremos un cubo en esta parte para comprobar que si nos regimos con esa misma perspectiva, todo va a estar muy bien integrado en el escenario. Construimos aquí primero el grosor y las líneas verticales, ¿verdad? Así el conjunto de todo esto nos da un cuadrado plano y de aquí vamos hacia el punto de fuga, ¿vale? Si nosotros queremos hacer otro aquí que se le note un poco más esta cara de aquí,
¿vale? Lo tendríamos que hacer un poco más alejado. Y así, ¿ok? ¿Cómo cerramos esto? Con una línea vertical y una línea totalmente horizontal acá. Igual este cubo, ¿ok? Voy a prender el dibujo. Y miren, lo mismo podríamos hacer en las paredes. Lo pondré de color negro y ahora, guiándonos de nuestro mismo punto de fuga, podemos construir en cualquier plano. Este plano pertenece tal cual a este punto de fuga, ¿ven? En esta pared nosotros podemos dibujar un cuadrado plano y de ahí podemos sacar el volumen, ¿vale? Hacia la cámara o si no hacia el punto de fuga. Aunque les recomiendo que si dibujan algo, imaginen que están dibujando sobre esa superficie. Entonces sacaríamos este volumen hacia afuera. Y lo mismo, elegiríamos un límite y cortaríamos de manera vertical y horizontal. Borramos la línea interna y listo. Nos queda aquí una caja en la pared. Ustedes pueden dibujar en estas paredes de manera plana. Círculo, triángulo, lo que sea. Igual aquí, ustedes podrían construir varias líneas en la pared. Planos también para sacar objetos de la pared. Podríamos hacer uno de adelante. Dibujamos un cuadrado totalmente plano. Llevamos la línea hacia el punto de fuga. Y ahora cerramos con líneas verticales y horizontales. Le borramos las líneas excedentes y listo. Si nosotros dibujamos las líneas que van detrás del objeto, tendría una apariencia como si fuera de vidrio o algún material transparente, ¿vale? Esto, bueno, puede ser una jaula o tal. En cada cara le haríamos una especie de rejas. O simplemente pueden borrarle las líneas internas y dejarlo como un cubo sólido. Claro, ahora si le pintamos el color base, se completa la ilusión de que están sobre ese espacio. Ahora nos preguntaremos, ¿y este elemento de aquí? ¿El carrito de frutas y verduras o esta pared? Esto es para que puedan ver que en un tema de perspectiva hay muchas variantes de los que podemos hablar, ya que esta cara tiene otro tipo de inclinación. Si nosotros hacemos las líneas totalmente paralelas, estaríamos equivocados, ya que la inclinación de esta pared hace que tenga líneas diagonales diferentes, tanto arriba como abajo. Pero esto solamente sería como un vistazo a lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Si proyecto mis líneas hacia la línea horizonte, que es donde se encuentra el punto de fuga, ¿vale? Si hay un punto de fuga, a esa misma altura está la línea horizonte. Proyectamos esas líneas y seguimos de frente, nos damos cuenta que el plano de esta pared sigue cierta dirección y en cierto punto esa dirección cambia. Pero esto solamente sería como un vistazo a lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Así que el primer gran paso sería entrenar con lo más básico que tenemos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y bueno, si traemos de vuelta todo nuestro ejercicio y cuadro mi dibujo con el punto de fuga del ejercicio, ¿vale? Más o menos estábamos por ahí. ¿Ven? Ahora los elementos están integrados en nuestro fondo, ¿ok? Eso como primer concepto. Ok, ahí se dan cuenta del abanico de maneras que tendrían para practicar. Recuerden que entrenar la paciencia para esto es muy importante. Es una cualidad que nos va a ayudar a avanzar en cualquier cosa que nos decidamos a aprender. Y en este caso tenemos un tema que ha atormentado a muchos simplemente por el mito de que es muy complicado. Y justamente para eso estamos, para romper esa idea que nos limita y demostrar que paso a paso se puede llegar a resultados óptimos con los conceptos más básicos. En esta sesión vimos todo lo que son figuras primarias y algunas variantes. A partir de este punto ustedes ya pueden estar construyendo sus propios escenarios, pero aún no piensen en detalles en sí, ya que hay una escala de aprendizaje que si uno sigue en orden, va a tener un crecimiento mucho más óptimo y más notorio a corto plazo. Y bueno, espero que este contenido les pueda ayudar en algo.
Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas de ningún estreno. No olvides también dejarnos un like, comentar qué te gustaría ver y cómo podemos mejorar. Nos vemos en otra sesión. Chao, chao.